judicial, gerente jurídico, juez de primera instancia en materia civil, secretario de tribunal colegiado, juez de distrito de marzo de 2009 a noviembre de 2011. Actualmente es magistrado de circuito desde diciembre de 2011, adscrito al octavo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito, con residencia en la Ciudad de México desde julio de 2015. En el área académica, ha sido profesor en el Instituto de la Judicatura Federal, profesor invitado en la Escuela Libre de Derecho UNAM y conferenciante en foros a nivel nacional e internacional, autor de diversos artículos. Es también conductor del programa Mundo Laboral, la hora de Derecho del Trabajo, transmitido vía Internet en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Los dejamos con el doctor Martín Ubaldo Mariscal Rojas. Adelante. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la maestra Diana Uriostegui por la invitación que verdaderamente me honra mucho. Es un gran privilegio estar con ustedes y dar testimonio de la hospitalidad del estado de Veracruz. Yo tuve como primera adscripción como magistrado de circuito la ciudad de Coatzacoalcos, de manera que bueno, también tuve la oportunidad de tanto de vivir ahí como de trasladarme en muchas ocasiones aquí a la ciudad de Jalapa, y es verdaderamente un privilegio estar aquí con todos ustedes. Los felicito por este magno evento. Se ve que han canalizado muchos esfuerzos, han asimilado este nuevo cambio de paradigma hacia un nuevo modelo de justicia laboral. Hay que hacer énfasis en este hecho. Los mecanismos alternativos de solución de controversias son una vertiente del acceso a la jurisdicción. Están reconocidos por el artículo 17 constitucional. Tenemos una Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y en esa medida debemos asimilar una directriz muy importante en el desarrollo de la abogacía. No todas las soluciones de los problemas que se puedan suscitar en el seno de nuestra sociedad deben transitar por la firma de un togado, llámenle ministro, magistrado o juez. Las partes pueden hacerse responsables de la solución de sus problemáticas. Y en esa medida, esa es la conciliación que como mecanismo alternativo de solución de controversias estableció el constituyente permanente en la reforma de 2017 y es la que hoy nos tiene aquí. Es también importante enfrentar esta, ¿qué podríamos decir? Esta resistencia al cambio, ¿verdad? Yo recuerdo que en 2016 me invitó un buen amigo que en ese momento era secretario del Trabajo y Previsión Social en el estado de Nuevo León, y él mismo tenía un prejuicio muy importante en relación con la conciliación y decía que él podía ganar más si el asunto se judicializaba. Esa puede ser hoy todavía una idea imperante en el foro. Sin embargo, pues hay que decirlo, como se dice en el network marketing, la conciliación como mecanismo alternativo de solución de controversias puede ser el quicksilver de el ejercicio profesional de la abogacía, es decir, la plata rápida. En 45 días como máximo se pueden estar resolviendo infinidad de asuntos. Platicaba hace algunos momentos con un grupo de conciliadores que nos acompañan del estado de Campeche y también de aquí del estado de Veracruz, obviamente, y veíamos esa posibilidad que da el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, que es celebrar convenios de manera privada y llevarlos a ratificación ante el centro
local o federal de conciliación, y yo creo que eso puede ir generando prestigio en los despachos, oficinas de servicios jurídicos o bufetes, como les llamen, de manera que eso puede ir acreditando un prestigio en cada despacho en torno a la elaboración de esos convenios y que eventualmente eso forme parte del abanico de oferta profesional y que los convenios de conciliación sean como lo han sido hasta ahora, ¿no? Que se mantenga o se incremente ese índice del 80% de efectividad de conciliación y que a sede judicial transite el menor porcentaje. También es importante dejar establecido esto: no habría red instalada o infraestructura instalada de tribunales laborales bajo este esquema de audiencias que tolerara un ingreso como el que hoy o como hasta hace unos días tuvieron las juntas de conciliación y arbitraje. No habría capacidad instalada, no habría infraestructura suficiente de tribunales laborales para satisfacer una demanda de acceso a la justicia como la que llegaron a atender las juntas de conciliación y arbitraje. Es decir, cambiamos o hacemos de este nuevo modelo de justicia laboral lo mismo en lo que se habían convertido las juntas de conciliación y arbitraje, por las razones que pues además están documentadas, ¿no? en ese informe que elaboró el CIDE a propuesta del licenciado Enrique Peña Nieto, y que fue ese diagnóstico sobre el estado de la justicia cotidiana. Lo pueden consultar en la página de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en versión ejecutiva o versión amplia. De tal manera que esto debe ayudarnos a transitar verdaderamente a un cambio de paradigma. Hoy mismo podríamos decir, desde una visión holística, y preguntarnos: ¿soy el abogado que requiere este nuevo sistema de justicia laboral? Es decir, ¿sigo siendo el picapleitos? ¿Sigo siendo el que tiene un problema para cada solución? ¿O verdaderamente me estoy impregnando de este nuevo paradigma de la justicia laboral? Es decir, ¿favorezco la conciliación o sigo atado a ese viejo sistema? Y es una pregunta que pues necesariamente transitaría por analizar muchas de las competencias que son necesarias para afrontar este nuevo modelo de justicia. Claro, ahora sí que esta charla va enfocada hacia los principios y las reglas en el debate probatorio del juicio laboral. Sin embargo, no quise dejar de hacer estas precisiones en torno a lo que debemos ver en relación con este procedimiento de conciliación. Si atendemos lo que nos está diciendo el constituyente permanente en cuanto a que estos convenios celebrados de acuerdo con los requisitos que establecen las leyes van a constituir cosa juzgada, tendríamos que leer entre líneas que a lo que nos está impulsando el constituyente permanente es a forjar una nueva cultura de legalidad en materia laboral. El constituyente permanente no nos dice qué tipo de cosa juzgada es la que constituyen esos convenios. Y diríamos, bueno, ¿para qué efectos? ¿De la jurisdicción ordinaria o incluso del juicio de amparo? Seguramente esas van a ser preguntas que se estarán resolviendo en el día a día de los tribunales en estos tiempos de consolidación de esta reforma. Sin embargo, si el constituyente permanente nos habla de cosa juzgada, tendríamos que decir, ¿cuál cosa juzgada? Pues yo pensaría que de cara o en visión retrospectiva a lo que fue la justicia laboral en el modelo tripartita, pensaríamos que es el cierre del debate, o sea que eso ya no se puede traer nuevamente a discusión. Y alguien decía, no, pues el juicio de amparo indirecto, porque hay posibilidad de ofrecer pruebas.
Pero a ver, les digo, a ver, ante un conciliador no se realiza un descubrimiento probatorio ni situación por el estilo, es un ejercicio de diálogo. ¿Cómo justipreciar ese acto de aprobación de un convenio? Además, hay un principio de confidencialidad y la regla de proscripción de utilizar como prueba el contenido de las audiencias. Entonces digo, pues ¿para qué? O sea, ¿por qué abrir esa posibilidad si verdaderamente diríamos, pues, qué pruebas se van a ofrecer que no se pudieron rendir ante la autoridad responsable, como lo permite el juicio de amparo indirecto? Pero bueno, es una reflexión. Y en este derrotero advierto que efectivamente existen principios y reglas en el desarrollo del debate probatorio. Los principios, como se llega a decir, mandatos de optimización o bien un tipo de normas, pero formuladas de manera abstracta, de manera que son una fórmula general, una fórmula que no permite ser aplicada de manera directa a una situación concreta. Versus las reglas, pues que sí son una norma, pero ya de manera específica, ¿verdad? Que nos permiten aplicarlas a las situaciones jurídicas concretas. Y en esta medida, una de las características o de las funciones que tienen los principios es permitir excluir la aplicación de una regla cuando su aplicación pueda ir en contra de esos principios. Y en esta vertiente tendríamos que admitir que puede haber dentro de las reglas del debate probatorio algunas que pudieran llevarnos a conclusiones que de manera formal o arribando a la conclusión formal pudieran ir en contra de principios de justicia. Para ejemplificar esta función de los principios, podríamos recurrir a ese ejemplo, ese caso paradigmático al que se alude mucho en las clases de argumentación jurídica, el caso Riggs versus Palmer. Resulta que este caso se refiere a esta situación. El tío elabora su testamento y designa como heredero al sobrino. El sobrino, previendo que su tío pueda revocar ese testamento y designar a un nuevo heredero, pues se anticipa, ¿verdad? Y lo mata. Bueno, ¿y qué sucede? Pues que se pide la apertura del testamento y que se designe al heredero. Y en un primer momento designan como heredero al sobrino. Se van a apelación y el tribunal de segunda instancia revoca la determinación. La aplicación de la regla involucraba la conclusión formal. ¿Quién es el heredero? En una sucesión testamentaria, el designado en un testamento válido. Y ese testamento era válido. Sin embargo, iba contra un principio de justicia, que es nadie puede prevalerse de su propio dolo. Y en esa medida, este tribunal aplicó el principio por encima de la consecuencia formal de la aplicación de la regla. Bueno, esa es una de las funciones que nos hacen hablar hoy de la trascendencia de distinguir entre principios y reglas en el debate probatorio. Y diríamos, no estamos descubriendo ni el hilo negro ni inventando el agua tibia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, pues sí, después de algunos años ya practicando la materia de derecho del trabajo,
se da uno cuenta que no ha sido precisamente la materia más reconocida por el medio, ¿no? Recuerdo que a un compañero magistrado, especialista en materia laboral, le dijo un compañero, le preguntó, oye, ¿y tú en qué materia estás? Ah, pues en materia laboral. Y muy jocosamente, que le dice, pero eso ni derecho es. Y le contesta el magistrado, eso dicen los que no saben derecho del trabajo. La agilidad mental, ¿verdad? Y efectivamente, o sea, quien no se ha metido a profundizar en derecho del trabajo y la seguridad social puede tener esa falsa concepción de esta materia. Porque yo les puedo decir, he transitado por la materia civil, por la materia administrativa, por la materia penal, ahora en la materia de derecho del trabajo, y les puedo asegurar, les suscribo que en materia de derecho del trabajo no hay un asunto igual a otro. En materia administrativa puedes encontrarte 100 demandas contra la misma multa, pero en derecho del trabajo no te vas a encontrar un asunto en el que te encuentres con la misma problemática y lo puedas resolver, como decirlo así, como trabajo en serie. Y lo que les quería comentar en ese aspecto es el tema de la sistematización, el hecho de poder señalar en la valoración, en la apreciación de las pruebas, lo que ya venía construyendo la jurisprudencia, apartarse de la verdad formal cuando ésta atentaba contra principios de justicia. Y no solamente principios de justicia, principios de la lógica. La institucionalización del principio de primacía de la realidad en el catálogo de principios de la Ley Federal del Trabajo permite hablar con solvencia de la riqueza metodológica que ha tenido el juzgamiento en materia de derecho del trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque a través del principio de primacía de la realidad como un principio antifraude, como un principio que nos permite ir y desentrañar las verdaderas intenciones de las partes para quitarle a esos actos los velos, las vestiduras formales y ver lo que realmente pactaron, ver lo que realmente ha permeado en esa relación jurídica. La aplicabilidad del principio de primacía de la realidad ha sido enfocada a analizar aquellas relaciones jurídicas que se han pretendido disfrazar de relaciones en el ámbito civil, como el contrato de prestación de servicios profesionales por norma. Pero también cuando se ha pretendido establecer que un trabajador tiene la categoría de trabajador de confianza y no de base. Pero la ingeniería jurídica rebasa estos escenarios. Les puedo comentar que en algún asunto se recurrió incluso a no lo van a creer, casi no lo van a creer, un contrato de subarrendamiento de espacios de prestación de servicios de gestión administrativa, servicios de caja y servicios de proveeduría. Y les explico cómo. Resulta que era una estética, una estética del cabello, uñas y todo lo que tintes, lo que ustedes quieran. De manera que para disfrazar la relación de trabajo,
hicieron firmar a la trabajadora un contrato de subarrendamiento. ¿Qué le subarrendaban? El espacio como de 2 metros cuadrados donde estaba instalada la silla. Decían, le proveemos servicios de gestión administrativa y de caja porque ahí le ayudamos a cobrarle a sus clientes. Y además le vendemos el tinte, el esmalte de las uñas, la solución para el permanente y bueno, lo cierto es que me quedé en minoría en ese asunto, tristemente me quedé en minoría y se avaló la existencia de esa relación de carácter privado cuando verdaderamente no existían los elementos del contrato de subarrendamiento, porque yo les decía, bueno, si se subarrendó el espacio, entonces ella podía entrar a la hora que quisiera, porque se transmite el uso, y ella no puede entrar a la hora que quiere. Tenía un horario para entrar a ese espacio y obviamente estaba controlado por quien ejercía la función patronal. Pero bueno, de ese tipo de situaciones y es lo que nos permite el principio de primacía de la realidad apreciar. Es una riqueza metodológica que hemos desarrollado en el derecho del trabajo y que nos permite apreciar esta y otras situaciones. Pero también les diría, un principio que, pues entre principio y directriz metodológica en el acto de juzgamiento, sería en cuanto la ley nos permite apreciar los hechos en conciencia, apreciar las pruebas, sin sujetarnos a formalismos. Y esto también tengo un ejemplo. Resulta que en una ocasión un trabajador demandó vamos a decir, ejerció la acción de cumplimiento del contrato de trabajo, demandó la reinstalación y el empleador se decepcionó diciendo que el despido era inexistente. Y el argumento para demostrar la inexistencia del despido fue adujo que el día en que se le imputaba el despido, él se había trasladado de la Ciudad de México a la Ciudad de Pachuca para protestar un pagaré. Y efectivamente exhibió la escritura pública elaborada por un notario donde daba fe de ese hecho. Y el asunto venía con un laudo desfavorable para el empleador y él venía alegando en el amparo que no se le había dado el valor que le correspondía a la fe notarial. Y en esa medida el proyecto que se circuló consultaba darle la razón al empleador. Pero bueno, aquí viene el tema de apreciar las pruebas en conciencia. La verdad formal nos llevaba a decir, pues sí está acreditado. Sí está acreditado que efectivamente se trasladó de la Ciudad de México a la Ciudad de Pachuca. Pero aquí vino el cuestionamiento. Y le digo, a ver, ¿qué fue lo que protestó? ¿Un pagaré? ¿Y qué necesidad había de protestar un pagaré? ¿Quién protesta un pagaré? Se protestaba la letra de cambio. Le digo, ¿cuándo vencía el pagaré? ¿Cuándo vencía la acción cambiaria directa? Tiene 3 años para que venza la acción cambiaria directa. ¿Cuándo vencía? No, pues tenía 2 meses de vencido. Es inverosímil ese hecho. No hay necesidad de ir a protestar un pagaré. ¿Por qué? Pues porque ni siquiera iba a vencer la acción cambiaria directa, ¿no? Como para decir, sí, si hay necesidad. De manera que yo les diría, este es un ejemplo de apreciar las pruebas en conciencia o resolver en conciencia. A verdad sabida,
y también buena fe guardada. Estamos apreciando ahí que verdaderamente el empleador está construyendo una coartada, una falacia a través de un hecho que no es verosímil, y esto también nos lleva a otro juicio, a otro principio, a otra directriz metodológica, como sería estos juicios de verosimilitud. Es decir, el juez en la apreciación de las pruebas es ante todo una persona con sentido común. Ante todo es una persona con sentido común, con una lógica a la que no se puede sustraer. Una sentencia encierra un acto de resolver y les decía, bueno, pues ante todo un juez es una persona dotada de sentido común. Recuerdo una expresión de Manuel Atienza cuando se refería al criterio jurídico y decía, ¿qué es el criterio jurídico? Y él mismo respondía, es el sentido común refinado. Y le preguntamos, ¿por qué refinado? Bueno, porque es la lógica de todo ciudadano, pero refinada con los conocimientos de ley, de jurisprudencia, de argumentación jurídica, de derechos humanos, en fin, de todos estos ingredientes. De manera que es muy importante que en este cometido, en el análisis del material probatorio, no apliquemos solamente las reglas, sino también los principios, y permean de esta manera. Nos permiten rehuir de las consecuencias del formalismo. La reforma al artículo 17 constitucional de septiembre de 2017, que incorporó el tercer párrafo, que nos dice palabras más, palabras menos, que los jueces preferirán la solución material de las controversias por encima de los formalismos procedimentales, siempre que se respete el debido proceso y las demás formalidades. Pues desde mi punto de vista es eso, la invitación para que el juez, como categoría gremial, abandone el formalismo como directriz principal de juzgamiento. Y esto vaya embona perfectamente con lo que hemos tocado, la primacía de la realidad. Es decir, hay que resolver en función de lo que se aprecia que es el debate material. Pero tampoco es un tema sencillo. Aquí se dice, la buena fe guardada implica la voluntad de conocer los sucesos verídicos y desestimar los razonamientos tendientes a encubrirlos o a favorecer una versión o circunstancias que no deriven de lo comprobado por las partes. Platicaba con un abogado, alumno en un posgrado en la Libre Derecho, y me decía, no, magistrado, es que si hay algo difícil es litigar con la verdad. Y en materia laboral es mucho más difícil. Y los abogados que tienen ya muchos años litigando en materia laboral, pues sí dicen eso, ¿no? ¿Qué es el juicio laboral? Un torneo de mentiras. Y dirían, bueno, pues sí, y el juez debe desarrollar la habilidad de ver quién le está mintiendo. ¿Y acaso esto se empata con lo que filosóficamente tendríamos que decir? ¿Cuál es el todo juicio encierra un problema epistemológico, un problema de conocimiento. Hay que acercarnos a la verdad. Y eso es lo que dice la Ley Federal del Trabajo en la reforma. El juez buscará el esclarecimiento de la verdad. Recurrentemente señala que el juez va a buscar la verdad. Y con base en lo que ya hemos comentado, diríamos, ¿qué verdad? Y sí podemos afirmar algo.
descartamos la verdad formal. Esa verdad, pues para esa verdad, para encontrar esa verdad no se ocupan todas estas metodologías, ¿verdad? Todos estos principios. ¿Qué tipo de verdad? Bueno, ya lo dice Michele Tarufo, en paz descanse, falleció durante la pandemia. Decía, no, la verdad que se debe buscar en los juicios no es la que de manera consistente se busca en los procesos adversariales norteamericanos. Esa es la crítica que él le hace a los procesos adversariales norteamericanos. ¿Por qué? Porque ellos mismos dicen, no, la verdad no es el tribunal el lugar donde la vas a buscar, donde la vas a encontrar. Aquí vienes a tratar de convencer a un jurado y que te libere de la responsabilidad. Pero encontrar en un tribunal la verdad no es el lugar. Por ahí hay unos diálogos en la película Una acción civil que se las recomiendo ampliamente. Y ahí dice abiertamente, ¿quieres buscar la verdad? Ve y búscala en un barril sin fondo donde se te va a ir la fortuna de tu cliente y tu propio patrimonio como abogado, ¿no? Palabras más, palabras menos. Pero resulta que aquí el legislador nos habla de esa verdad y tendríamos que retomar ¿cuál verdad? Pues yo diría que aquella que haga corresponder la narrativa de alguna de las partes con lo que fenomenológicamente y de manera probable aconteció. ¿Por qué? Pues porque finalmente el conocimiento completo de esa verdad quizás no esté al alcance del juez y vendría otro principio algo así como encapsulado en un juicio de probabilidad. No probabilidad estadística, sino más bien una probabilidad que nos haga o nos permita afirmar al final del juicio que lo que probablemente aconteció fue esto, en la medida en que la versión de las partes, alguna de ellas, esté sustentada por el material probatorio que se desahogó en el juicio. Esa es la verdad que seguramente estará buscando el juez laboral. Y como decíamos, bueno, se va a debatir entre principios y reglas. Decíamos, buena fe guardada, juicios de verosimilitud, juicios de probabilidad, búsqueda de la verdad. Y esto en definitiva es lo que tendrá que permear el debate probatorio, las reglas para el desahogo de las pruebas, para su ofrecimiento y para su valoración, encierran sin duda diversas preguntas. Hoy por hoy tendríamos que admitir que las reglas del debate probatorio van a encerrar esta actividad mayormente en la fase escrita. Platicábamos hace un momento y ha sido un tema recurrente el diseño de la prueba pericial. Y es de los diseños que más preguntas ha originado. Se transita de aquel esquema de perito de las partes, actor y demandado, y perito tercero en discordia. Se abandona ese esquema y se transita a uno que es parecido al de la ley de amparo. Se ofrece la prueba pericial y el tribunal designa al perito que va a llevar a cabo la prueba. Y aquí en la Ley Federal del Trabajo se dice, sin perjuicio de que las partes designen a sus asesores. De manera que viene aquí un primer
un primer tema que nos hace preguntarnos cuál es la función de los asesores, qué es lo que van a hacer esos asesores. Con el diseño de estos asesores, se sigue privilegiando el debido proceso desde la vertiente del derecho a aprobar. De cara a esta situación, tú ofreces la prueba pericial, el juez va a designar al perito oficial y va a emitir su dictamen. ¿Algo garantiza que el dictamen va a ser favorable a tus intereses? Siendo desfavorable a tus intereses, ¿algo garantiza que sea correcto el dictamen? Metodológicamente hablando, en función de los ejercicios o de los experimentos que haya realizado. Las credenciales del perito lo hacen el idóneo para dictaminar sobre la materia de la peritación. Bueno, esas serían unas preguntas. Y la otra, si tienes oportunidad de designar a un asesor, y en un momento les explico por qué todas estas preguntas. Si tienes oportunidad de designar a tu asesor, ¿qué va a hacer tu asesor? Va a ir a explicarte en el momento del desahogo de la prueba pericial, dicho coloquialmente, ¿no? ¿Cómo te está dando en la torre el perito oficial? Es decir, nada más te va a ir a explicar cómo está dictaminando en tu contra. Es verdaderamente una pregunta que debemos anticiparnos por nuestra posibilidad de defensa o la de nuestros clientes, ¿verdad? En el caso de los postulantes, ¿verdad? Hay que preguntarse esto. ¿Va a ir a explicarme cómo es que no me está dando la razón? O sea, esa función privilegiaría el derecho de defensa, o sea, la función del asesor en esos términos privilegiaría el derecho de defensa de una de las partes, del oferente de la prueba. Miren, obviamente es un conocimiento que estamos construyendo, es un nuevo diseño de la prueba pericial. He platicado con varios jueces y les digo, oye, ¿cómo estás desahogando la prueba pericial? Y me dicen, con el dictamen del perito oficial. Le digo, ¿en verdad? Sí, pues así lo dice la ley. Y bueno, eso dice la ley, pero si la interpretas así, hasta inconvencional es la ley, hasta inconstitucional. ¿Por qué? Pues porque no te da derecho entonces, si la interpretas así, no te da derecho a refutar lo que está diciendo el perito. Le digo, ¿y los asesores qué han hecho? Ah, no, pues van y le preguntan y luego refutan. No, pues es que para refutar, pues no van preparados. Le digo, ¿cómo que no van preparados? No. Le digo, bueno, aquí el punto es que, por ejemplo, en tratándose de la prueba pericial, cuando se objeta la autenticidad de la firma de un documento, y fue el caso que platiqué con una compañera jueza, le decía, oiga, y el abogado de la parte oferente de la prueba no pidió acceso a los documentos cuestionados para su asesor. Obviamente el perito oficial tuvo acceso a los documentos cuestionados y a los ejercicios caligráficos, pero le digo, y el oferente de la prueba, el abogado, no pidió que paralelamente tuviera acceso a los ejercicios caligráficos y a los documentos cuestionados para poder dar respuesta a esos mismos puntos de que versaba la prueba pericial. Dice, no lo pidió. Y entonces, ¿qué pasó en la audiencia? Pues no le pudo preguntar nada ni le podía cuestionar. Le digo, de manera que esto transita más por la manera en que lo vamos a instrumentar. Es decir, la técnica de litigación tiene que incluir, no digo que
que así sea, ¿verdad? Pero es lo que yo digo, pues algo tenemos que idearnos. A lo mejor esta sea una idea muy rudimentaria, pero enfocada a privilegiar la posibilidad de defensa. Le decía, bueno, es que entonces, cuando se designe al perito o se ofrezca la prueba pericial, hay que designar al asesor y además pedirle al tribunal que le permita el acceso a los documentos cuestionados y a la diligencia de ejercicios caligráficos, para que a la hora en que el perito oficial rinda su dictamen, el asesor tenga herramientas para cuestionar sus conclusiones. Es decir, no podemos tener romantizada la idea de un dictamen favorable a nuestros intereses. Hay que prever que eventualmente sea desfavorable y conservar la posibilidad de defensa. Si no lo hacemos así, si no lo pedimos, nosotros como colegiado hemos dicho, a ver, todo esto que me estás diciendo aquí en los conceptos de violación, lo tenía que haber dicho tu perito. Tu perito era el experto y el que podía contradecir las conclusiones del perito tercero en discordia, si quieres, que es lo que vienes controvirtiendo. Porque dices, bueno, pues yo como tribunal a lo mejor te puedo creer, pero esto te lo podía creer si hubiera sido parte de la dictaminación de tu perito. Bueno, ese sería un gran tema en la apreciación de la prueba pericial. Y viene el otro punto. A ver, ¿y si el asesor sí se preparó? Y si al cuestionar al perito oficial, coloquialmente dicho, le tumba el dictamen al perito oficial, ¿cuál va a ser la consecuencia? ¿No va a haber dictamen? O sea, es otra buena pregunta. Es decir, a ver, si la ley dice que se va a desahogar con el dictamen del perito oficial y si en el acto de la diligencia demuestran que metodológicamente es incorrecto el dictamen pericial, ¿qué va a pasar? Que se nombre un nuevo perito o que prevalezca la opinión mejor sustentada de ese debate. Bueno, es una pregunta. No tenemos todas las respuestas, pero es preferible que tengamos todo este banco de preguntas, estas dudas si quieren, pero de cara a mantener la posibilidad de defensa. Y el último punto en relación con la prueba pericial sería la intervención de los asesores. Le preguntaba a un juez, ¿cómo se está desahogando? ¿De qué manera están interviniendo los asesores? Y me dice, bueno, en un primer momento estaban en la audiencia y pues como que le hablaban al oído, ¿no? Al abogado. A ver, en lo que le explicaban y el abogado entendía y ya luego el abogado cuestionaba al perito oficial. Y ya el propio juez me dice, no, es que de esa manera se perdía mucho tiempo. Y le digo, ¿qué hiciste? No, pues ya al inicio de la audiencia yo designaba a los asesores para que hablaran por las partes. Y le digo, bueno, pero a ver, también eso no es tan sencillo, porque es un acto del dueño del negocio, ceder la representación para hablar en una audiencia. Me parece que más bien tendría que ser una pregunta a las partes para ver si designan a los asesores como portavoces en la audiencia. ¿Por qué? Bueno, de otra manera el juez se está sustituyendo en un acto que le corresponde a las partes. Y bueno, ahí están esas preguntas, ahí están estas dudas, si ustedes quieren. Estamos anticipando escenarios. Puede ser que la jurisprudencia o los criterios de los tribunales colegiados les vayan dando solución, pero creo que hay que preparar los escenarios, ¿no? Hay que visualizar, hay que ver que el sistema en sí mismo pues no está acabado, es un nuevo sistema y que
lo vamos a ir moldeando cada uno desde nuestra trinchera y será como ir aterrizando, privilegiando esto que decíamos, la posibilidad de defensa. Bueno, no me sujeté necesariamente a la presentación, se las dejo con todo gusto, pero me parecía muy importante que ocupáramos estos minutos en estas reflexiones, en estos cuestionamientos, en estas dudas, que se lleven algo desde esta óptica y que, pues bueno, sea de utilidad. Ojalá que se vayan planteando estas situaciones y forzar a que los tribunales se pronuncien. Y bueno, ¿qué más? Felicidades a todos. Felicidades, licenciada maestra Diana, por este evento tan bien armado, la inauguración muy bonita, los videos, los contenidos, los resultados, hablan de un muy alentador y exitoso inicio del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz, ¿verdad? Pues muchas felicidades y muchas gracias a todos. Gracias. Bien, muchas gracias al doctor Martín Ubaldo Mariscal Rojas por esta ponencia que vino a darnos en esta tarde. Muy amable. Se abre una sesión de preguntas y respuestas. 10 minutos para preguntas y respuestas. Por favor, quien tenga preguntas, favor de levantar la mano. De este lado. El momento le acercan el micrófono. Muchas gracias. Magistrado, excelente ponencia, la verdad. Mi pregunta va, porque usted mencionó de una ingeniería jurídica y también mencionó el principio de la realidad, primacía de la realidad, perdón, y también habló de cómo las pruebas se correlacionan en base a la lógica jurídica que hace el juez y mencionó en sus diapositivas varios elementos. Pero mi pregunta concreta es, ¿existe al día de hoy en el derecho laboral como una ponderación de derechos cuando son categorías sospechosas que matemáticamente sí dicen qué derecho prevalece sobre el otro? Porque la primacía de la realidad en la teoría suena muy compleja y si no lo acercamos a esa ingeniería jurídica, veo como en el juez la facultad de decidir cuáles de las verdades contadas que usted mencionaba, que también es parte del derecho laboral, va a ser la válida, aunque en la realidad real, valga la redundancia, no haya sido así, ¿no? Entonces, esa sería mi pregunta, si hay un modelo matemático que le ayude al juez laboral a resolver estos dilemas. Gracias. Sí, no, con mucho gusto, gracias por tu intervención. Fíjate que, como tal, así un modelo matemático, no, pero sí realizamos esa ponderación de derechos, nos basamos en el test de proporcionalidad, y para identificar todas estas problemáticas que se pueden presentar, sí recurrimos a la metodología que se ha institucionalizado, que viene detallada en los protocolos para juzgar con perspectiva de género, con perspectiva de personas migrantes o de menores o de la infancia, pero sí lo tenemos en cuenta. Es difícil, ¿no? Es difícil decir este derecho o, como decir, de manera priorística, no lo podemos resolver, pero desarrollando esa metodología, siguiendo los pasos, sí se llega a establecer una preeminencia, ¿no? Pero no como una regla general, sino una regla hasta casuística en función de la circunstancia especial del caso. Sí, con mucho gusto. Gracias. Buenas tardes, magistrado. Buenas tardes. En cuanto a la pericial sobre lo que hablaba, ese perito que pone el propio sistema, se presume que es para darle luz al juez, que desconoce
sobre las técnicas de las cuales se basa el perito. Sin embargo, no es algo definido, algo que el juez, porque el perito dice que sí efectivamente es o no es una firma o una huella, no necesariamente tiene que resolver en favor a lo que el perito dice. Así es. La pregunta, el juez que determina, no en base al peritaje, ¿quién se puede inconformar? ¿El oferente, el afectado, el propio perito? El perito estaría descartado y ahí va a ser en función de cuál sea el sentido de ese dictamen. Digamos, si le da la razón al oferente de la prueba, pues el que va a impugnar esas conclusiones es la parte contraria y él va a ser el que acuda al amparo directo a impugnar. Pero les decía, esto es más técnica de litigación, porque vas a ir al amparo directo y entonces tendrías que ir con las opiniones, con las preguntas del asesor que le formuló en la diligencia. Porque incluso el que no saliera favorecido de esa prueba pudiera alucir al propio peritaje del perito, valga la redundancia, decir, ¿por qué si el perito, que es el especialista en las técnicas, dice que sí es su firma, en qué se basa el juez para decir que no lo es? Así es. Pero va a ser muy importante, a mí me parece que hay que explotar la figura del asesor. Hay que sacarle el mejor provecho de manera que privilegie la posibilidad de defensa. Y es como decir, vamos a hacer la interpretación no conforme, así como les decía, ¿no? La prueba pericial se desahoga con el dictamen del perito oficial, sí o sí. Eso sería abiertamente inconstitucional e inconvencional, porque estaremos pasando por esto, así sea errónea en su metodología, así sea contradictoria, así sea falto de exhaustividad, vale porque vale. ¿Verdad que no? ¿Verdad que esto no resiste ser sometido a un tamiz de constitucionalidad o de convencionalidad? Entonces, en ese supuesto que también plantea, pues diríamos, a ver, si el perito oficial está sustentando, pues tampoco el juez se puede apartar, porque sí, ¿verdad? Me parece muy bueno el planteamiento. Sí, sí. Muy amable, magistrado. Gracias. No, con mucho gusto. Permítame. De la parte de arriba, ¿alguien levantó la mano? De este lado. Que vayas a taquilla. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por su tiempo, por compartiendo sus conocimientos. Yo sé que esto no lo vimos, pero me gustaría saber su opinión sobre los medios de apremios previstos por la dilatación de procedimientos. Esto puede ser implicado por parte de un amparo, por parte de... El chiste es dilatar el procedimiento. Yo sé que a los abogados litigantes se les sanciona y todo para que no hagan de esas prácticas. ¿Alguna opinión? Sí, yo lo he referido en ese sentido. Venimos de un sistema de justicia laboral que cayó en círculos viciosos, de manera que dilatar el juicio, de manera que, ¿cómo decirlo, no? Prestarse para situaciones que generaban indefensión a la parte contraria, pues fueron prácticas recurrentes. Y les diría, no lo digo yo, ahí está en ese dictamen del CIDE, aterrizado en el 48 bis, ¿verdad?, de la Ley Federal del Trabajo. Ahí está el catálogo de todas las conductas que el legislador dice no van a producir efecto jurídico alguno. De manera que la pregunta podría responderla también en ese sentido. No hay recurso ordinario para impugnar las medidas de apremio que se establezcan, salvo que las hubiera impuesto el secretario instructor y que en relación con ellas se interpusiera el recurso de reconsideración
pero si las impone el juez, pues no hay posibilidad de recurso alguno y tendrían que irse al amparo indirecto. Bueno, es lo que puedo opinar en relación con ello. Sí. Listo. Bueno, muchas gracias a todos. Sí. Muchas gracias al doctor Martín Ubaldo Mariscal Rojas, magistrado del circuito adscrito al 8º Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito del Poder Judicial de la Federación. En este momento, señor magistrado, la maestra Diana Aróstegui Carballo, directora del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz, le habrá de realizar la entrega de un reconocimiento y un obsequio para que se lleve un bonito recuerdo de aquí de Veracruz, de la ciudad capital, Jalapa, y por supuesto el reconocimiento por su participación en esta tarde. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, magistrado Martín Ubaldo Mariscal. La verdad que le agradecemos mucho todos los que integramos el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz. Déjenme compartirles que cuando estábamos iniciando el proyecto de este primer Congreso Nacional, el magistrado fue de los primeros que recibió nuestra invitación y nos dijo que sí, y eso nos alentó a continuar trabajando, a continuar con este proyecto y con esta misión para que hoy todos ustedes puedan conocer un poco más en la materia laboral, que como bien lo hemos comentado, pues es un poquito desconocida y no tan valorizada. Así que de parte de todo Veracruz, muchísimas gracias. Me permito leer el reconocimiento. El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, en el marco del primer aniversario de la implementación de la reforma laboral en el Estado de Veracruz, otorga el presente reconocimiento al magistrado Martín Ubaldo Mariscal Rojas por su valiosa participación como ponente durante el primer Congreso Nacional de Conciliación Laboral realizado en las instalaciones que alberga el Teatro del Estado General Ignacio de la Llave de esta ciudad capital, Jalapa, Veracruz, a 7 de noviembre de 2022. Muchas gracias. Gracias.